El grueso de nuestro votante es núcleo duro de gente joven. No es un macrista desencarnado. Que no está en la grieta. Los jóvenes no están en la grieta. Los jóvenes no te compran la grieta. No se creyeron el duranbarbismo. Los jóvenes no quieren ni Macri ni Cristina, quieren Esper para Argentina. ¿Qué haces, Javier? ¿Qué tal, Placer Luis? verte. El placer es mío. Gracias por venir, por no. favor. ¿Todo bien? Todo bien. Has venido con libro. Sí, te traje un regalo. A ver. El Venga. más reciente. Libertad, libertad, libertad. Siempre con Diego. El texto de Javier, que intenta seguir insistiendo con tu ideario libertario, ¿no? Exactamente. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo ves el episodio? Vine para eso. Pero no, de movida. El episodio Pindonga y Cuchuflito, que ahora al que sumó Macri, ¿sirve para algo o es zaraza? No, me parece que están distrayendo la discusión de cosas importantes, que es cómo sale este país adelante después de tanta decadencia. Que aparte es gravísimo, ¿no? Porque nos están empujando a votar entre dos empobrecedores. Macri nos empobreció y los 8 años de Cristina también fueron un desastre. Y esas son las opciones que tenemos. Si hay algo que me queda claro, es que la democracia argentina es una farsa. Porque cómo, digamos, o sea, tenés que elegir entre Drácula y Frankenstein. O sea, somos tan tontos que no sabemos elegir otra cosa. ¿Es indiscreto si te pregunto a quién vas a votar? Pues, digo, bueno, en realidad vos sabés que yo soy anarcocapitalista, siento un profundo desprecio por toda la corporación política, con lo cual, es más, hasta es un contrasentido cuando yo voto, porque voto en un aula que se llama libertad, y estoy obligado. Con lo cual creo que te contesté con eso, ¿no? Me queda totalmente claro, me queda totalmente. Dame diagnóstico a dónde estamos en este momento económico, porque el gobierno se empieza a decir, estamos en un veranito, se tranquilizó el dólar, 44 pesos de 18 cuando sumieron, la inflación está bajando, vamos al 40% de inflación. Dame diagnóstico dónde estamos, Javier. Bueno, en realidad la economía está en una situación extremadamente delicada. Vos lo que estás viendo, por ejemplo, en el tema del dólar, tiene las típicas características de un programa de estabilización transitorio. O sea, ¿cómo sería un programa de estabilización, digamos, que verdaderamente es robusto? Una de las características es cae fuertemente la tasa de interés, se monetiza la economía, baja la tasa de inflación y la economía se empieza a expandir. Cuando vos ves eso, no está pasando. Está teniendo lo que se llama el comportamiento de un programa de estabilización transitorio. ¿Por qué? Porque la tasa, después de saltar, empieza a bajar, pero después pega la vuelta, o sea, hace una U, y como vos tuviste un Sandleris 1 y ahora estás en un Sandlerin 2, bueno, en realidad vas de vuelta hacia una U, pero donde el piso de la tasa de interés es más alto que el que tenías hace, punto 1. Punto 2, ¿qué te pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio pega un salto, se estabiliza, ¿sí? Baja un poquito, o sea, se empieza a apreciar y después pega la vuelta de nuevo. Hoy. Ok, lo dijiste vos. ¿Y qué tenemos en materia de actividad? En materia de actividad, la mejora que vos estás viendo es lo que los economistas también llamamos un rebote técnico, o más vulgarmente el rebote del gato muerto. Claro. Es decir, la mejora que vos estás viendo para el segundo trimestre tiene que ver con que estás comparando con un dato muy malo. Pero eso al oficialismo lo alienta a creer que tocamos piso y que podemos estar dando vuelta. Déjame te interrumpa para los que somos burros en economía como el que te habla. Vos decís, es un parche. Paraste preventivamente la hemorragia, pero no hay nada severo para evitar que siga drenando la sangre. Y algo que se estás diciendo, que lo escuché muchas veces de ustedes, que es el rebote del gato muerto, que es si yo arrojo desde una altura a un gato que está muerto, hay una suerte de rebote, pero el gato sigue muerto. Exactamente. Y eso, el tema es que cuando vos mirás lo que se llama índice de difusión, que son la cantidad de series que aportan positivamente a la expansión del PBI, está en el 20%. Quiere decir que una vez que se te diluya el efecto del campo, hay que ver si efectivamente el resto de la economía empieza a traccionar. Evidentemente hay gente que se entusiasma porque mejora la confianza del consumidor, mejora la confianza del gobierno. ¿Por qué? Y porque se estabilizó el dólar. Pero en el dólar también hay factores que son estrictamente transitorios jugando, ¿no? Primero, a ver, con una tasa de en torno al 60%, eso no es un indicador de salud para la economía, punto 1. Ahí de vuelta te interrumpo. Nosotros nos acostumbramos a estos disparates, ¿no? En el mundo, ¿de cuánto es la tasa que acá se paga 58%? No, esa tasa puede estar en el 2%, 3%.
digamos, 6% se hizo un país que tiene inflación relativamente alta. O sea, estamos al horno con papa. Bueno, porque en Argentina, digamos, la tasa de interés, en la tasa de interés intervienen una serie de factores. Uno tiene que ver con lo que se llama la preferencia temporal. Es decir, cuánto vos estás dispuesto, digamos, para pasarte de no consumir hoy a consumir mañana. O sea, eso se llama preferencia temporal. Nosotros que los argentinos somos fanáticos del corto plazo, eso es un número que pesa bastante. Después tenés otro factor que tiene que ver con el riesgo país. Y después tenés otro factor para llegar a la tasa en pesos que tiene que ver con la inflación. Por eso tenemos las tasas que tenemos. Por eso es una aberración cuando los candidatos o las distintas autoridades o los distintos economistas dicen, no, hay que bajar la tasa. No, muchachos, o sea, la tasa tiene que surgir del mercado. La tasa, vos sabés que la tasa de interés existe independientemente que haya o no dinero, porque tiene que ver con pasar consumo del presente al futuro. Claro. O sea, el consumo futuro es el ahorro, ¿entendés? Tiene que ver con pasar producción presente al futuro, o sea, con la inversión. Y esa interacción entre ahorro e inversión es lo que determina la tasa de interés. ¿Se puede decir, digamos, por lo que vos decís, está atado con alambre este momento económico? Sí, definitivamente. ¿Y de qué depende para que el alambre ceda? Bueno, a ver, para mí, independientemente de quién gane, Argentina va camino a un default. ¿Gana Cristina o gana Macri lo mismo? Exactamente, lo que difiere es el tipo de default. Digamos, en el caso de Macri será un default ordenado, en el caso del kirchnerismo será un default bartolero. Pero el default es inexorable. A ver, Argentina para poder pagar la deuda, ¿sí? Olvídate de meter en la cuenta a los jubilados, olvídate de meter el Banco Central, cosa que a mí no me cae nada simpático. Claro, pero bueno, si fuera esa la deuda la que reconoce el gobierno como deuda, vos necesitarías tener para pagar esa deuda un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, asumiendo que no suba la tasa de interés, asumiendo que la economía puede crecer sistemáticamente al 3%. Está claro que son supuestos muy fuertes, ¿no? Bueno, vos para poder repagar necesitas un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Hoy Argentina, si cumpliera todo a rajatabla con lo que pide el Fondo Monetario Internacional y llegara al superávit primario nulo, en rigor ese superávit está logrado porque vos tenés licuación de partidas. O sea, partidas que se están licuando por la inflación, pero es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando vos llegues a la meta, el resultado estructural de Argentina es negativo en 1,5 puntos. O sea, una vez que pase todo este efecto, sí, estás a 1,5 puntos abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos para poder ser solvente necesitas un ajuste de 5 puntos del PBI. Claro, no. Ahora, déjame que voy para atrás. ¿Alguien está hablando de eso? Nadie, cero. Bueno, entonces se llama piña. Pero vos sí, eso es default. Vos sí, vamos a defaultear. ¿Qué te dice el gobierno? El gobierno dice, lo que podemos hacer en todo caso es rediscutir los plazos. Y Alberto un poco lo mismo. Dice, nos tenemos que sentar y decir, en estos términos no podemos pagar. ¿Existe la posibilidad de que... Eso es default. Eso es default. Si yo te digo, a ver, yo te vendí un título. Te dije que te lo iba a pagar con determinadas condiciones. En tal fecha. Exacto, y ahora te lo acorro. Eso es default. Es decir, si vos querés cobrar en ese momento, no cobrás. O sea, te estoy reestructurando la deuda. Esa es la palabra amigable del default. Es más, cuando dicen nosotros le vamos a replantear los plazos al fondo, siendo el Fondo Monetario un acreedor privilegiado, ¿qué le queda para el pobre tenedor de bonos? Contame, de la deuda que se tomó, el gobierno dijo, no tuvimos más remedio que buscar deuda en el Fondo Monetario Internacional porque no nos prestaban más los privados y porque nos hacía falta este dinero. Pero buena parte de esa deuda fue a parar a cuestiones estructurales. ¿Es verdad eso? No. ¿Para qué sirvió la plata que...? No. Porque muchos dicen, no, bueno, la plata del fondo, ¿para qué sirvió? Bueno, sirvió para que en el 2018 no caigamos en default. Vos tenés que tener en cuenta que el Banco Central se patinó cerca de 20.000 millones de dólares en el mercado. Si vos no hubieras tenido toda esa inyección de fondos, no solo hubiéramos caído en default, sino que además hubiéramos tenido una hiperinflación. O sea, la plata que nos prestaron el año pasado y este año sirvió para evitar la hiper y el default. Claro, sirvió para evitar una catástrofe. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poner la economía en orden? ¿Qué reforma estructural salió? Ninguna. Ninguna. Entonces,
Digamos, ¿qué intención hay de poner en caja el desmesurado gasto público? Ninguna. Entonces, ¿qué nos pueden bajar de impuestos? Nada. Es decir, de hecho, si vos pensás esto, fíjate la perversidad de lo que fue el ajuste de la economía en el último año, si yo comparo trimestre contra trimestre, primer trimestre contra primer trimestre. Argentina, que tenía un desequilibrio de cuenta corriente. Vos sabés que cada vez que una economía tiene más de 4% de déficit de cuenta corriente en términos de PBI, es altamente probable que vos tengas algún problema. Si vos además tenés déficit fiscal, vas a tener problemas, y si vos tenías un déficit fiscal como el que tenía Argentina consolidado, la piña era cantada. Primer punto. Avanza el señor Marcos Peña sobre la independencia del Banco Central, espanta a la gente. La economía que se venía expandiendo del 4,5 terminó cayendo 2,5. La inflación mayorista que venía al 12 terminó en 75. La inflación minorista que venía al 18 terminó en 47. El tipo de cambio saltó 120%. La actividad económica con ese derrumbe hizo que cayera el empleo, por decirlo de alguna manera, se generó desempleo, el salario real cayó 12 puntos porcentuales. Yo todavía recuerdo a aquellos que me insultaron porque fui a la marcha de Moyano que dije que cuando sacaban la cláusula gatilla era para perjudicar a los trabajadores. No vino nadie a pedirme disculpas, ¿eh? Y no solo eso, sino que como consecuencia de esto, ¿qué pasó? Te aumentaron los pobres, te aumentaron los indigentes. Y si no hubiéramos ido al fondo, teníamos una hiper y un default. Ese es el contexto. Ahora, fíjate esto. Quiere decir que si vos tenías un problema de déficit de cuenta corriente, tenés un problema que vos tenés desahorro de la economía. Por eso estás usando ahorro del mundo. El déficit de cuenta corriente es que tenés te falta ahorro que estás tomando en el mundo. Sí. Entonces eso se compensa ¿cómo? Aumentando el ahorro doméstico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿lo podés hacer con el sector privado? La verdad que el sector privado argentino es el que más ahorra en el mundo. Sí, claro. Entonces, lo tenés que hacer o bajando impuestos, y bajando el gasto público mucho más para que mejore el número, ¿sí? O sea, que todo el ajuste tenía que recaer en el sector público. Cuando vos mirás en el sector público, no ajustó nada. Si no ajustó nada en el sector público, quiere decir que le transfirió todo el ajuste al sector privado, que es la brutal devaluación que nos licuó el salario en dólares, con lo cual ahora no podemos consumir nada porque somos tremendamente pobres. El gasto público no se movió, el consumo privado cayó 10%, las importaciones 25 y la inversión 25. Es decir, se ajustó todo menos para que no ajuste ¿quién? El que tenía que Estado ajustar. Javier, vamos a la piña. El default era una piña. Hay 3 camarógrafos que representan a muchísima gente que son laburantes de todos los días. Explícale a los 3 chicos que te están enfocando qué piña vos crees que nos podemos llegar a dar. Yo creo que frente a una situación donde vos tenés la economía en default, podés combinar eso, si no se arregla el tema de las lelicas dentro del balance del Banco Central, en una combinación además con una hiperinflación. Es decir, que podríamos estar generando un escenario que tiene lo peor del 2001-2002, por el tema del default, y con lo peor del gobierno de Alfonsín, que fue la hiperinflación. Porque además, a mí me resulta muy gracioso cuando hablan de la capacidad ociosa en la economía. Lo que no se dan cuenta es que en realidad hace años que la economía no invierte lo suficiente como para compensar las amortizaciones, con lo cual ese número, o sea, es teórico. Pero te digo que están levantando la mano que se quieren ir los camarógrafos. Puedo decir, si el escenario es la hiper de Alfonsín, que yo la viví, bueno, ellos son más chicos, pero yo me acuerdo lo que era aquello, que era ir al supermercado y que te corrieran, o que no hubiera producto, que te corrieran para remarcar, más el default del aplauso de Rodríguez A, es un escenario infernal. Sí, ese es la gran crítica, si vos querés, sobre este gobierno. Porque es cierto que el kirchnerismo fue un desastre. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. Es decir, vino a destrozar todo lo que quedaba en el plano cultural, destruyó la cultura del trabajo, hizo todo mal, es decir, tuvo el mejor contexto internacional de la historia y lo desaprovechó, fue desastroso, ¿sí? De hecho, te debería haber crecido en la última etapa tasas del 9% per cápita y en términos per cápita terminamos 1 y pico abajo, o sea, un desastre. Una catástrofe, ¿sí? 1% por año, estoy diciendo, ¿no? O sea, entonces, ahora,
es cierto entonces que además le dejó una herencia espantosa a este gobierno, porque le dejó el déficit fiscal enorme, digamos, con la estupidez keynesiana de Kicillof de darle rosca al gasto, creyendo que eso nos iba a sacar adelante y no funcionó. Nos dejó un desequilibrio de tarifa de 15-1, nos dejó el cepo, ¿sí? Nos dejó el sobrante monetario en la bomba que era el dólar futuro, que eran más de 23.000 millones de dólares. Las reservas netas verdaderas argentinas eran negativas. Entonces, vamos, ese era un desastre. Ahora, es cierto, vos tuviste todo ese contexto. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno, en lugar de hacer lo que debía hacer, que era un programa de shock, ¿sí? Que además hay un falso dilema, no, el shock no, porque en realidad la gente sufre. No, es mentira. Vos sabés que todos los programas de shock en Argentina del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Bajó la inflación, mejoraron los salarios reales, subió el PBI, todo bárbaro. Todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. El muy parecido a este, que era el de la dictadura, sí, terminó mal. Yo digo, Macri, vos dijiste, el kirchnerismo fue lo peor de la historia. ¿Macri fue mejor que el kirchnerismo o menos peor? No, es ligeramente menos peor. Pero el problema es que le pusieron una montaña de dólares para arreglarlo. Nunca en la historia pasó esto, claro, que el fondo prestara tanto dinero. Sí, no solo del fondo, digamos, lo que consiguió en los mercados internacionales. Y sin embargo, en lugar de arreglarlo, lo empeoraron. Es decir, porque ahora tenés mayores problemas de desempleo, tenés un problema fiscal consolidado más grande, porque está el problema de las LELIQ y la tasa que te deja, con lo cual cuando vos mirás el cuasi fiscal asociado solamente a la posición de esas letras, el déficit entonces consolidado te subió, tenés más inflación, ¿sí? Tenés más pobres, tenés más indigentes, pero además tenés un montón más de deuda. ¿Hay algún motivo para creer que la inflación, el gobierno dice está bajando, ¿hay algún motivo para creer que la baja de la inflación es sustancial, sostenida y que esto va necesariamente a ir descendiendo? No. No, otra vez es el problema del programa transitorio. O sea, lo que está pasando es el parche. Es el parche. El gato... Claro, exacto, porque el problema es, ¿qué solución ves al tema de las LELIQ? Ninguna. Es decir, el tema de las LELIQ solamente se va a arreglar el día que la gente quiera tener más pesos. Entonces, supongamos que vienen los Fernández, caracterizados por un fuerte proceso de expropiación a lo largo de 12 años. ¿Vos te vas a querer quedar en pesos? Y va a ser difícil. Y bueno, a todos le pasa lo mismo. Entonces, hay repudio del dinero. Entonces, o sea, difícilmente... lo que hay que entender, aunque cuando vos mantuvieras constante la cantidad de dinero, ¿sí? Si la demanda de dinero te cae, tenés inflación igual. Te llama, gana el que sea, gana Cuchuflito Pindonga, para decirlo. Te llama y te dice, armame un plan económico realizable para los próximos 4 años en el mandato y que se extienda. ¿Qué haces? Bueno, está en el libro Libertad, Libertad, Libertad. Nosotros con Giacomini lo que proponemos es una reducción del gasto público consolidado de 15 puntos del PBI. ¿Y qué cortas ahí? Bueno, por ejemplo, es en 2 etapas. En la primera etapa se elimina de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos de todas las empresas por completo. De todos servicios públicos. Claro, pero en lugar, viste que hay un dicho que dice que cuando tu única herramienta es un martillo te sorprende cómo todo se parece a un clavo. Entonces es lo que hizo este gobierno. Lo hizo gradual y mal. ¿Por qué? Porque se focalizó solamente en el precio. Vos tendrías que haber tocado todo el contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos podías tocar plazo de concesión, vos podías tocar plan de inversiones, vos podías tocar la política de dividendos, vos podías tocar el nivel de endeudamiento, vos podrías haber dado garantías sobre el nuevo endeudamiento para obras nuevas. Si vos hacías todo eso, por ejemplo, en el primer año, mientras que subió 400%, o sea, que se multiplicó por 5 y solo arregló 1/3 del problema, vos subías 100% en el primer año y el problema se eliminaba de cuajo. Después, obviamente, tenías que seguir subiendo. Pero yo digo, para decirlo brutalmente, le saco el subsidio al transporte, a todo el transporte. Sí. ¿Cómo hago para que eso no implique que se me aumente el boleto del transporte proporcionalmente? Tenés que modificar los planes. Digamos, el transporte no está mal hecho lo que hizo Dietrich, ¿eh? Digamos, o sea, porque le buscó la manera de combinarlo para que el costo para los que menos tienen vaya cayendo. Pero digo, es más obvio, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de la luz y del gas. O sea, le saco todo el subsidio a la luz y al gas y me aumentan el precio automáticamente. No, porque vos lo que necesitas cerrar es algo que se llama coacción económica financiera del contrato. Y en el contrato no solamente pega el precio,
Por ejemplo, El plazo, puedo usar plazo. yo puedo estirar el plazo. O sea, le digo a Juan Edenor, ok, usted tenía una concesión por 20, le doy por 30. Ponele, digo, en el caso de Norte Sí. son más largas, pero no importa. No importa. Pero ¿cuál es el punto? Entonces, te puedo modificar el plan de inversiones. ¿Sí? Por ejemplo, vos podías darle garantías sobre nueva deuda tal que la tasa de interés le baje sustancialmente. Vos le podés permitir que se endeude más, con lo cual el costo del capital, o sea, la tasa que efectivamente termina pagando la empresa baje. Entonces, eran un montón de medidas que lo que hacían era evitar que el impacto en precios sea tan alto. Bien, ahí primera tenemos medida. una parte. Le sacaste los subsidios. La otra es eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación como a provincia, como la de provincias a municipios. O sea, eso también, digamos, que es la plata que gastan discrecionalmente cuando quieren torcer la voluntad popular. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿sí?, sería eliminar también de cuajo la obra pública, yendo a un esquema de iniciativa privada a la chilena. Eso oscila entre 9 y 10 puntos del PBI. O sea, no más el Estado interviniendo en la realización de rutas, puentes u hospitales. ¿Acaso los cuadernos no me dan la razón? Esa es la primera parte del ajuste. La segunda parte del ajuste, como vos esto lo tenés que, ¿esto qué hace? Vos para mejorar la solvencia intertemporal necesitas mejorar 5 puntos el resultado fiscal. Entonces, pensá que ahí ya, por ejemplo, ya podrías estar bajando impuestos por 5 puntos del PBI. Si vos sacás, por ejemplo, permitís el ajuste por inflación, eliminás el impuesto a las ganancias revertidas, eliminás ganancia mínima y presunta, o sea, eliminás toda una serie de impuestos, vos podías generar ese ahorro. ¿Para qué? Para inyectarlo adentro de las empresas. Una vez que vos inyectás eso en las empresas, el incentivo ¿cuál es? A invertir. Con la economía creciendo, entonces, por ejemplo, vos te podés ahorrar 2,5 puntos del PBI en términos de gasto de personal con programas de retiro voluntario. En la medida que la economía crece, los vas pasando al sector privado. Con lo cual, no solo que dejan de ser parásitos en el sector público, sino que además se vuelven productivos y además se van del sector público con plata porque cobraron el retiro voluntario como si hubieran sido echados. En tu plan económico, ¿qué haces con el dólar que en la Argentina es un fenómeno extrañísimo? Digamos, que supone un termómetro de confianza. Me parece que Argentina no es digna de tener moneda. ¿Hay que abolir el peso? Sí. De hecho, nosotros en nuestra propuesta la idea es eliminar el Banco Central. Eso me queda claro. Y que comerciamos en la moneda que vos quieras. O sea, básicamente, a ver, yo te voy a dar la definición. ¿Sí? Yo sé que es fuerte, pero y a veces ya la he dado. A ver, el peso es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque estas basuras no sirven ni para abono. ¿Ok? Ese es el punto, esa es mi definición. O sea, de base. Con lo cual yo detesto el peso, lo repudio, ok, entonces la realidad es que antes de que tuviéramos Banco Central, Argentina era de los países más ricos del mundo, no teníamos inflación. Cuando tuvimos Banco Central Nacional y Popular, ponele entre el año 1946, que fue cuando se nacionalizó, y 1991, que fue el repudio de la moneda con la convertibilidad, ¿sabes cuánto fue la inflación promedio? No. 225% anual. Listo, basta, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, basta. O sea, al argentino se lo expropió sistemáticamente, sí, con el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Eliminar el Banco Central. Eso tiene etapas, porque vos no podés eliminar el Banco Central de cualquier manera. Bueno, en Argentina tampoco podés ir a una dolarización. Porque si vos vas a una dolarización con sistema financiero como el que tenemos ahora, ¿y quién te dice que el gobierno no va a meter la mano adentro del banco para financiarse? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Primero, crear un sistema anticorrida. Eso se llama banca Simon. Vos tenés un almacén de valor y una banca de inversión. O sea, por ejemplo, vos querés ir a buscar siempre la plata que esté disponible. Bueno, es como si fuera una caja de seguridad. Vas, pagás un fee anual, 2%, 3%, lo que sea, pero vos, el día que querés ir a buscar tu plata, está. O sea, no le tenés que pedir permiso a nadie. La otra es la banca de inversión. ¿Te gusta la tasa de interés? ¿Te gusta ganar? Jugás, bien, un poco. si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Entonces, vas a tener distintos fondos comunes de inversión en los cuales vos vas a poner la plata para poder tener tasa de interés. En ese contexto, digamos, si alguno de esos fondos se cae, digo, eso te impacta a vos o me impacta a mí, pero eso no se sociabiliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esa situación donde vos ya no tenés corrida, ya no necesitas regular los bancos. Y entonces podés implementar un sistema de competencia de monedas.
desde mi punto de vista, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, me inclino que los argentinos elegirán como moneda el dólar, seguramente. Una vez que queda claro cuál es la moneda que eligieron los argentinos, tomás los activos del Banco Central, lo mapeás contra los pasivos que son las LELIQ y la base monetaria, o sea, los billetitos que tenemos nosotros, los liquidás contra los activos que tenés y después lo llamo a Bombita Rodríguez y voy con mis amigos, con Mariano Fernández, con Lázaro y con Giacomini, ¿sí? Y vamos y lo dinamitamos el Banco Central. Ni siquiera lo quiero como museo, quiero que queden las ruinas de esa institución que le ha robado la vida a la Argentina, que ha robado a los argentinos. Porque ¿lo puedo poner en términos morales? Sí, claro. Digo, porque a vos te gustan estas cosas. ¿Qué opinás de un falsificador? Un trucho, un delincuente. Exacto. Suponete que nosotros acá transamos todos en moneda de oro. Y yo descubro alguna forma en convertir el plástico en oro. Es más, lo hago a la perfección. Entonces yo ahora ingreso el oro, trucho, pero que nadie nota la diferencia. ¿Qué va a pasar al haber más oro con el precio del oro? Va a caer. Es decir, que todos los precios expresados en oro suben. Esto es para el señor Kicillof, que la inflación dice que no es un fenómeno monetario. Pobre burro. Entonces, ves como que aumentaste la oferta de oro, entonces el precio del oro cae, vos necesitas más unidades de oro para comprar lo mismo. Ahora, ¿quién se benefició inyectando ese oro trucho? Yo. Obvio. Claro, porque digo, metí plástico y me llevé oro, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿quién es el que puede hacer la falsificación perfecta? El Banco Central, cuando emite dinero. Es decir, en definitiva, cuando emite dinero el Banco Central, eso es una estafa desde los que reciben ese dinero. ¿Quiénes son? Los políticos. Claro. Y los perjudicados, ¿quiénes somos? Nosotros. Mirá esto. Cuando vos mirás, hay un trabajo del Banco Mundial que muestra que cada vez que la inflación pasa el 20%, perdés un punto 58 de crecimiento. Si vos pones eso en la historia argentina, hoy tendríamos un PIB per cápita como el de Estados Unidos. Ahora, Javier, ayúdame a pensar, porque lo trajiste y lo explicaste los otros días, creo que con Babi, el tema de Gallardo-Kicillof. Y me parece interesante bajarlo lo más llanamente posible. Gallardo es este análisis. Si emitir plata por el central no genera inflación, emitamos todo lo necesario para pagar los servicios y no le cobremos nada a la gente. Esto dijo palabras más, palabras menos. Exactamente. ¿Por qué Kicillof sostiene que emitir dinero por parte del central no genera inflación? Porque es burro. Porque el problema que hay con la teoría keynesiana es que tiene mala teoría del valor. O sea, yo tengo un libro sobre Keynes que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana y muestro todos los errores conceptuales que tiene. Ejemplo, te digo otra que está en la misma línea. Te dicen, no, porque para arreglar esto hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. ¡Ah, fabuloso! Bueno, no, Kicillof también lo dice. Entonces, bueno, vamos a aumentar el gasto público, lo financiamos con emisión monetaria. Ahora, la pregunta es, si esto fuera tan fácil, Luis, porque dicen que con eso se incrementa la demanda, con eso sube el PBI, con eso sube el empleo, y entonces volvemos al paraíso. La pregunta es, primero, ¿por qué no lo hizo alguien antes? O sea, ¿o somos nosotros los únicos genios que lo descubrimos? Uno. Dos, si fuera así, pero ya está, yo tengo el plan, entonces, para volver al paraíso, se llama plan fotocopia. Le regalo una fotocopiadora a cada familia de la Argentina y que imprima todo el papel que quiera. Te das cuenta que es una estupidez, que no resiste el menor análisis. Es decir, es un problema de construcción teórica. El keynesianismo es un error teórico. Y todas las premisas que salen del keynesianismo están mal. A ver, ¿cuál es la lógica de la política keynesiana? Es hacer déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Supuestamente eso nos lleva al paraíso. Vos sabés que desde 1900 hasta la fecha, solamente 10 años tuvimos déficit fiscal, superávit fiscal. El resto siempre tuvimos déficit. ¿Y con qué lo financiamos? Con deuda y nos terminamos convirtiendo en el máximo defaulteador serial de la historia, junto a Ecuador, y ahora, digamos, en 2020 o 2021 lo pasamos, ¿sí? Y le quitamos 13-0 a la moneda. Sí, total. Si yo había aprendido en la escuela que ¿cuánto cuesta el dólar? La división entre la cantidad de pesos que existe más la cantidad de dólares. ¿Está bien esa cuenta o un disparate?
Eso es el ratio de conversión. El problema es a dónde encontrás el ratio de conversión, qué metés adentro del ratio de conversión. O sea, supuestamente vos con eso sacarías todo. ¿El ratio de conversión hoy cuánto es? ¿Es 44 o es más? No. Tendrías que tomar lo que es la base monetaria más las LELIQ, porque lo que hay que comprender es, claro, pero las LELIQ representan 80% de la base monetaria. Por eso es un peligro enorme, porque el día que la gente se asusta, va a ir contra los depósitos. Y cuando vaya a correr los depósitos, ¿qué crees que va a hacer los bancos para poder devolvérselo? Va a ir y le va a decir al Banco Central, ¿me pagas la LELIQ? Entonces con esa plata, cuando tenga la plata el depositante, adivina qué va a comprar. Dólares. Bueno, entonces cuando vos te querés dar cuenta, la realidad es que, y no solo eso, porque ese ejercicio asume que la demanda de dinero que vos ves hoy es la de equilibrio. Y no es cierto que la de equilibrio, porque Argentina para tener la demanda de dinero de equilibrio tendría que tener un M1 de 3 puntos del PBI. O sea, te lo pregunto mejor, te lo pregunto más directo. Si hoy hubiese un caballo que quiera hacer la convertibilidad en el 91, ¿de cuánto sería la cotización del dólar para lograr un 1-1? ¿De cuánto sería la devaluación del peso para lograr el 1-1? Pero es que el problema es que tenés tanto desequilibrio monetario que no sabes cuál puede ser el número, porque no es lo mismo que la demanda de dinero vaya a ser 8 puntos del PBI a que sea 4. ¿Me comprendés? Y ese problema está. O sea, se llama sobrante monetario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cavallo hizo esto, Argentina venía de 2 hiperinflaciones. Claro. Entonces, digamos, vos vas, no querés los pesos, ¿qué haces? Y compras dólares. Después te suben los precios mayoristas y después te suben los precios minoristas. ¿Qué es lo que vos ves, no? 120, 75, 48. Eso quiere decir que todavía queda por purgar en Argentina inflación por 50 puntos porcentuales. Es decir, suponete que fuera sostenible lo que está haciendo el Banco Central, no emite más un peso, aún todavía te quedan por purgar 50 puntos de inflación imposible, que se purgan entre 12 y 18 meses. Ese es el primer punto. El segundo punto, que no es no menor, es las LELIQ, son emisión monetaria futura. Yo te voy a hacer la cuenta así. Vos tenés el índice de precios de hoy lo conocés el índice de precios. Sí. En realidad vas a tener que sumar dinero al ritmo de lo que sumás base monetaria más LELIQ. Eso es como 3-4% mensual. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las LELIQ te están mostrando que no dejó de subir la cantidad de dinero, sino que está subiendo. Entonces vos vas a tener hacia adelante, ¿qué? Un nivel de precios más alto. La línea que une estos dos precios, la pendiente de eso es la tasa de inflación esperada. Cuanto vos más tengas que pagar del LELIQ, obvio, la inflación esperada es más alta. Y vos cuando vos salís al mercado a poner un precio, no lo hacés mirando los precios de ayer, lo hacés mirando los precios de hoy. Javier, ¿qué te pasa con la acusación que hace el gobierno de Macri que dice se endeudó simplemente para que ese dinero fugase a través de los amigos que hicieron negocios, pingües negocios? Es una estupidez del tamaño de una casa propio de los ignorantes que están polulando como economistas en el frente de todos. Te voy a explicar qué es la fuga de capitales, porque esta gente parece que no sabe lo que es la fuga de capitales. Suponete lo siguiente, vos tenés 10.000 pesos, ¿no? Que los vas a ahorrar. Tú tenés que decidir ahorrarlo. Entonces, sucede que vos, por ejemplo, estás viendo que el Banco Central va a generar una inflación del 50%. Es todo un ejemplo teórico. Quiere decir que cuando termine el año, vos teniendo los 10.000 pesos intactos, ¿qué pasa? Vos vas a tener poder de compra por 6.700. Si vos hubieras comprado dólares, vas a tener 15.000 pesos y tu poder de compra permanece constante en 10.000. Por lo tanto, ¿qué haces? ¿Te quedás en pesos o compras dólares? O sea, te compras dólares para resguardarte. Ese es el primer punto. Entonces, acá hay algunas cuestiones muy delicadas. Primero es la libertad. La pregunta es, si yo me gané honestamente mi dinero, ¿quién es el policy maker para decirme dónde lo puedo guardar o no? ¿No? Digo, primer punto, no menor. Segundo punto, frente a la expropiación que causa el gobierno con la inflación, es lógico y natural que vos te resguardes en otra cosa, que rehuyas del peso. ¿Por qué? Porque si no perdés. O sea, con lo cual, además, aquellos que critican y acusan a los que se fugan, hay que mostrarle la historia monetaria argentina, la quita de los 13-0, cómo fueron estafados, o sea, son cómplices de los políticos chorros. ¿Puedo hacer una más, por favor? Claro. Y además hay un error técnico garrafal que si fueran alumnos de Economía Internacional Monetaria 1, lo bochan.
Porque cuando vos tenés tipo de cambio flexible y el gobierno toma deuda, a ver, parte la va a pagar afuera, ¿sí? O sea, porque la rolea. Y la otra parte tiene que pagar cosas acá, con la cual le vende esos dólares a alguien para hacerse de los pesos para pagar. Es decir, que la fuga de capitales está ligada al ingreso de capitales con el desequilibrio fiscal. Y fíjate, otra de las incoherencias de estos impresentables, porque directamente son burros, hay que decírselo a la sociedad, porque estos tipos es como llamar a Nerón a apagar un incendio, te van a incendiar 10.000 veces más. O sea, no vas a tener ni chance de salvar una parte del cuerpo, vas a quedar todo chamuscado, todo quemado, ni los huesitos te van a quedar, ¿sí? Entonces, fíjate esto, dicen, no, porque este gobierno ajustó. La pregunta es, Luis, si vos ajustás, tu deuda sube. No, tomaron un montón de deuda justamente porque no hicieron el ajuste. Es decir, justamente, entonces no respetan la restricción de presupuesto. Déjame preguntarte esto, porque si es una burrada lo de la fuga de capitales. En cualquier país del mundo civilizado, no hablemos de... ¿Se puede girar la cantidad de dinero de divisa internacional hacia cualquier lugar del mundo sin restricciones? A ver, supongamos que tuviera restricciones. ¿Qué me importa? O sea, en Tucutuco hay esclavitud. Pues, ¿La incorporamos? No, claro. No, bueno, entonces digamos, por eso voy a la cuestión moral. ¿Quién es el policy maker para decir qué puedo hacer o no puedo hacer yo con mi dinero si me lo gané honestamente? ¿Cuál es el problema de que me lo gaste? Es decir, el problema es que como no les gusta el resultado, como quieren estafar a la gente para que no pueda eludir al impuesto inflacionario, te persiguen. Es decir, ¿por qué no piensan mejor en hacer las cosas bien? ¿Por qué en lugar de repetir estupideces piensan en poner las cuentas en orden? Te paso otra de estos impresentables. ¿Sabes lo que esto se lo dijo Culfas a Maxi Montenegro? Le dice, mirá, no, ¿cómo se arregla esto? Esto se arregla gastando más, porque al gastar más, ¿sí?, sube el producto, entonces sube la recaudación, el déficit fiscal cae. Vos sabés que eso es lo mismo que le dijo Prat Guy a Marcos Peña. Terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo que le dijo Machinea de la Rúa. Mirá cómo terminamos. Es decir, ahora, ¿sabes cuál es el punto? Que ni siquiera respetan. O sea, yo no soy keynesiano, te imaginás que... Tengo claro. Claro. O sea, yo siento repulsión, pero eso no quiere decir que no haya estudiado keynesianismo mucho. De hecho, mi primer maestría fue sobre keynesianismo. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto radica en que hay algo que está en los manuales básicos que se llama multiplicador del presupuesto equilibrado. Y sabes que te dice que si vos haces eso, aumentás el gasto público, el déficit fiscal aumenta. Entonces, esa es la parte que no entienden. ¿Cuál fue el mejor ministro de Economía de la democracia para acá, del 83 para acá? No, te puedo decir cuál fue el mejor de la historia. ¿El de la historia? Cavallo. ¿Por qué? Mirá, yo iba a la cancha de chiquito, bastante grande también fui, y había un cantito que decía que el equipo XX, que lo querías ningunear, iba a salir campeón el día que las vacas vuelen y que en Argentina baje la inflación. O sea que bajar la inflación en Argentina era algo tan difícil como ver las vacas volando. Cavallo lo hizo. Cavallo lo hizo. Es decir, Cavallo, digamos, cuando vos, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Betsiques y Digoin, que se llama Passing the Buck, y utiliza un indicador desarrollado por Barro que se llama índice de presión macroeconómica. Entonces eso te permite comparar todos los gobiernos de la historia argentina. ¿Sabes cuál es el mejor gobierno de la historia argentina? El de Menem, el primero. Y vos decís, no, bueno, pero el segundo fue malo. Sí, está tercero. ¿Ok? ¿Cómo logró esto? Digamos, la convertibilidad fue genial. ¿Por qué? Porque de un día para el otro te bajó la inflación. Va, de un día para el otro. Sí, es una metáfora. Pero en los términos argentinos fue de un día para el otro. Claro, porque pensá que nosotros veníamos con una hiperinflación con Alfonsín en el 89, en torno al 5.000%. En lo que es los fines del año 90 y el inicio del 91, la hiper de Menem arriba de 1.000. Entonces, vos, ¿qué pasa? Eso venía la economía con un nivel de desequilibrio enorme. Y en el año 93... O sea, pasado un año y medio, sí, porque es de abril del sí, 90. Sí. Primero de abril del 91 empezó la convertibilidad. Exactamente. En el año 93, Argentina ya era el país con menos inflación del mundo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cuál fue el costo? Porque arrasó
te lo dice alguien que viene de Rosario, como por ejemplo la actividad productiva de las pequeñas y medianas, digamos, fue tremendo el efecto económico, el efecto social. Bueno, ahí, primero, durante la convertibilidad se creció genuinamente. De hecho, la primera etapa de la convertibilidad se creció muy fuertemente. O sea, el problema está en otro lado. ¿En dónde? Imagínate. En el Estado. Ahora digo, Cristina emitió, Macri se endeudó, Menem vendió las joyas de la abuela. Sí, es cierto, pero también es cierto que las empresas públicas no funcionaba ninguna. O sea, vos te quedabas sin gas en invierno, te quedabas el sin teléfono tardabas años 28 años, ¿sí? Con lo cual, digamos, ¿qué joya vendió? Si no valía nada eso. Es decir, valieron a la luz de que te iban a respetar el contrato. ¿Sabes qué era lo que te aseguraban cumplirte? La ecuación económica financiera del contrato. Lo que decías vos al comienzo, esta cosa de rediscutir, ¿Te das cuenta sacar que vos, subsidio. ¿te das cuenta que vos no sos burro? No, yo soy recontra burro. No. Te has tenido sentado acá algunos que son burro de verdad. ¿Quién es el más burro de todo? Kichilov. Hagamos un ranking de burro. Para vos, Kicillof. ¿Después? Pero De los economistas que vos ves, digamos, sean del gobierno, sean digamos, de los que han tenido así como una enorme difusión. de los que, por ejemplo, los del Frente de todos me parecen burros. Todos burros. Sí, porque son todos keynesianos. ¿Y del gobierno? Prat-Guy es espantoso. Duhovne está dentro de... ¿Qué valoración tenés de Duhovne? Menos que de Prat-Guy. ¿Pero por qué? ¿Pero qué hizo? ¿Es el ministro de Economía o en realidad, porque fragmentado como está el ministerio, porque Cavallo tuvo algo, yo tengo una posición personal que no viene al caso, pero Cavallo tuvo algo, concentró en sí, tomó decisiones, es más, me atrevo a decir que el presidente le delegó la economía y Cavallo actuó coherentemente. ¿Hoy el ministro de Economía es Duhovne o es Macri o son 6 ministros? No, la sensación que yo tengo es que el ministro de Economía es Marcos Peña, que es otro que no sabe nada de economía. O sea, va en el ranking de los burros para vos de economía. Obvio, pero bueno, pero tiene un atenuante, no estudió economía. Pero es politólogo y a los politólogos les gusta el keynesianismo. Porque la trampa, vos sabés que esto es tremendo, es una trampa letal. Porque suponete que viene un político honesto, un supuesto muy fuerte. Y que además vamos a otro supuesto recontra fuerte, que es, le interesa arreglarle el problema a la gente. Sí, estás haciendo un esfuerzo, me estás haciendo hacer un esfuerzo intelectual no menor. Exacto, digo, después de esto empezás a transpirar sangre. Claro. Pero como a mí me gusta, ¿viste? Este tipo de cosas, es para que no te sientas tan mal por lo inquisidor que fuiste hace 2 años. Honesto y que quiere solucionar el problema de la gente. Entonces llama a 2 economistas, llama a un keynesiano y llama a un libertario, como liberal libertario. Entonces los dos le dan un diagnóstico y dice, bueno, ¿qué hago? Porque es un tipo de acción. Entonces el keynesiano, mirá lo que le dice. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que no permiten ver las maravillas que hace el keynesianismo de la mano del gasto público. O sea, usted derroche que eso va a funcionar bárbaro. Vendría a ser la consigna. Esos Keynes. Claro, ahora viene Hayek, o Mises, o Rothbard, y le dice, ¿qué hago? Pícatelas, el problema sos vos. ¿A quién crees que va a contratar? Obviamente al keynesiano. Ahora, ¿querés ver los niveles de hipocresía? ¿Puedo contar una anécdota personal? Claro. Yo debo recibir en mi Instagram cerca de 100 a 200 mensajes por día. Obviamente atiendo 10. Tengo que laburar, ¿viste? Cada tanto, o sea, ¿no? Claro. digo, algunos me dicen, no, 10 son pocos. Venía vos a contestarlo. Sí, claro. Ahora, fíjate esto, me escriben muchos chicos o chicos de secundaria. Entonces, este caso es buenísimo. Un chico de la secundaria, el profesor de literatura, hablando de las maravillas del keynesianismo, porque además era la política del kirchnerismo, que el keynesianismo, entonces le vendía el keynesianismo. Entonces, el chico, digo, seguidor mío, no tiene mejor idea que levantar la mano y rebatirle un argumento utilizando Tus argumentos. los argumentos liberales. Al chico, digamos, el profesor lo maltrata, lo insulta. Esto pasa más de lo que te imaginas.
y le dice que al otro día va a ir y le va a explicar la maravilla del keynesianismo y el multiplicador. El chico va y me escribe, y por esas casualidades es el mensaje que yo abro, de los 10 que abro. Entonces le digo, mira, vamos a hacer esto. Vos tenés que leer 2 cosas. Vos tenés que leer un libro que se llama La economía en una lección, en especial la primera lección, que se llama La lección, y después un capítulo que se llama Los beneficios de la destrucción, que es la falacia de la ventana rota, que básicamente lo que hace es mostrar que el keynesianismo es un error teórico. Le digo, ahora, cuando vos le cuentes esto a tu profesor, como les vas a estar tapando, entonces la situación se va a poner complicada. Entonces yo te propongo que lo expongas a la evidencia empírica. Igual te sugiero que hables con tu papá, porque esto no puede que no termine bien. Entonces, no, vos contame. Bueno, ok. Vos tenés que hacer esto. Vos le decís, mire, profesor, no hay problema. Usted dice esto, yo tengo otra visión, vamos a hacer esto. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Si él cree en eso, obviamente te va a decir que sí. Entonces, proponés ir con todos tus compañeritos a donde está el auto de tu profesor y todos con piedras, romperlo todo a piedrazos. Con lo cual vas a romperle los vidrios, la chapa, el neumático, digamos, claro, eso va a estimular la industria del vidrio, del acero. El mecánico, el chapista. Claro, entonces va a generar tanta riqueza según el multiplicador que va a poder tener un auto 5 veces mejor. ¿Sabe dónde terminó, chico? En la dirección. Me tengo que despedir. Hay una película que me gusta mucho cuyo protagonista le pregunta a la mujer, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Dice el protagonista. ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar la economía en los próximos años? No. No, tenés un desequilibrio fiscal colosal y todos hablan de gastar más. Tenés una presión fiscal imposible, para el que está en blanco es 70%. ¿Sí? Si vos tomás la empresa modelo de Argentina, tiene la presión fiscal más alta del mundo, porque si ajustás por inflación, digamos, la relación de impuestos-ganancias sería enorme. ¿Sí? ¿Y acá de qué te hablan? De más gasto público, nadie te habla de bajar los impuestos, o sea, siempre todo en favor de los políticos. O sea, de vuelta, ¿y qué te piden? Estado presente. O sea, te piden más pedófilo en el jardín de infantes. Libertad, libertad, libertad es el libro de Javier Milei y Diego Giacomini. Gracias, amigo. Gracias a vos. Nos estamos viendo. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima. ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente es ser presidente. Es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es presidente!